nosotros, Agus, cuando nosotros llegamos al diagnóstico con poliuria, polidipsia, pérdida de peso, trastornos de agudeza visual, infecciones urinarias a repetición, el paciente puede llevar entre 5 y 10 años de diabético. Entonces está muy bien lo que dices, pero yo tengo que llegar antes a este inconveniente. Entonces, lo que dice Agus está muy bien, pero estamos llegando tarde. Cuando el paciente se presenta con esas características, lleva un tiempo ya de diabético, y ni les cuento el tiempo que lleva con alguna afectación a nivel endotelial, con aumento de su riesgo cardiovascular. ¿Qué otra cosa me puede alertar antes sobre un paciente para pensar en la diabetes antes? A ver, ¿habrá algo con lo que nosotros vimos de la fisiopatología? Yo estoy atendiendo, miro un paciente y digo, epa, acá vamos a tener que tratar de descartar una vez. No les digo que la va a tener, pero empezar a sospecharla. ¿Qué puede ser? ¿Mm? Cuando veíamos la fisiopatología, ¿qué veíamos? Que habían causas o factores no modificables, como la edad, por ende, mientras mayor sean, ¿de acuerdo? Mayor riesgo, y los antecedentes familiares. O sea que lo primero que tenemos que descartar es qué antecedentes tiene el paciente. Y habían factores de riesgo modificables. ¿Cuáles pueden ser? Aquellos que yo puedo... La obesidad, profe. La obesidad. Ya que detrás de un obeso, el riesgo es de diabetes. Entonces, cuando vimos, decíamos, ¿qué paciente vamos a sospechar nosotros? Esa grasa abdominal, esa grasa inflamada que generaba en algún momento lipotoxicidad sobre la célula beta pancreática con trastornos de la secreción de insulina, y cuando la glucosa comienza a subir también me genera un efecto glucotóxico, y eso me puede estar generando picos de glucosa y el paciente no darse cuenta. También decíamos, ¿se acuerdan que haber tenido un evento cardiovascular hay que investigar diabetes? Decíamos también que por allí no viene sola la diabetes, por ahí siempre viene acompañada y tener dislipemia, esas triglicéridos altos, HDL bajo, hígado graso, es un factor de riesgo para diabetes. Ser hipertenso también. Entonces vale decir que si yo no busco en esos pacientes, busco, sospecho y busco para diagnosticar tempranamente, y si no tiene diabetes, puedo trabajar sobre esos factores para que el paciente no desarrolle diabetes, porque como veíamos, en pacientes que tenían glucosas alteradas en ayunas, que ya vamos a ver, o prueba oral de tolerancia a la glucosa anormal, eran pacientes que se beneficiaron y pudieron prevenir que lleguen a ser diabéticos tipo 2 con plan de alimentación y actividad física. Eso es lo que se logra generalmente. Entonces, sabemos que la diabetes es un factor de riesgo cardiovascular. No lo tenemos que tomar como una patología donde solamente tengamos el ojo puesto en la glucosa. Lo que van a escuchar muchos que hablan de la glucocentricidad. No tenemos que ser glucocéntricos. Debemos abrir nuestra visión hacia un paciente con múltiples factores de riesgo, microangiopáticos, macroangiopáticos, que me pueden traer mayor riesgo cardiovascular, mayor riesgo de infarto de miocardio, de accidente cerebrovascular y de arteriopatía periférica. Mayor riesgo de insuficiencia renal, con lo que eso genera, porque sabemos que un paciente encima de tener diabetes, riesgo es insuficiente renal, sabemos que la insuficiencia renal también es un factor de riesgo. Entonces,
es como para tener una idea de que tenemos que ver un todo, tenemos que ver un paciente. No podemos ver patologías individuales. Bueno, vamos a continuar entonces con la charla. Entonces, nosotros podemos decir que el problema está en este tipo de pacientes. Y siempre comento lo mismo, porque este es un paciente que le pedí autorización para sacarle una foto, porque en realidad siempre digo lo mismo, este hombre traía a su esposa diabética a controles al hospital y la verdad que él no se hacía controles porque es sano. Dieta, digamos, tendría que ser su esposa. Para que se den una idea, acá es donde comienza esa hipertrofia, esa adiposopatía, esa resistencia insulínica, que va a llevar a lesión de ¿Cuándo voy a sospechar no solamente diabetes, sino enfermedad cardiovascular? Cuando el perímetro de cintura, ¿se acuerdan? Estaba por fuera de los rangos normales. Entonces, ¿qué pasa con la insulinemia? La insulinemia aumentada, con esto no pidan insulinemia, no tiene mucho sentido, el diagnóstico se hace con glucemia, la diabetes se diagnostica con glucosa. ¿Y qué sucede? La diabetes tipo 2 se diagnostica, chicos, está la flecha, cuando el 50% de la insulina cae. Ahí se diagnostica diabetes. Recién ahí sube en ayunas, recién ahí aparece la polidipsia, la poliuria, pérdida de peso. Pero el paciente pasó por estadios de normoglucemia, caracterizados por predisposición genética a ser diabéticos, obesidad central, la hiperinsulinemia, aumento de los ácidos grasos no esterificados, triglicéridos aumentados, de acuerdo a través de VLDL, pero el paciente se mantiene normoglucémico. Ahora, ¿es necesario medir esto? No. No midamos por medir. Con el perímetro de cintura y una obesidad central adecuada, ya sabemos que nuestro paciente está resistente a la insulina. Después viene un periodo donde la insulina va bajando, pero que se manifiesta porque, ¿se acuerdan cómo esos ácidos grasos generaban mayor oxidación a nivel de hígado con fabricación de glucosa, como un proceso gluconeogénico, o también a nivel del tejido muscular, que oxidaba ácidos grasos y aumentaba su energía a partir del ácido graso, dejándome la glucosa fuera. Eso era la resistencia insulínica. Ahora, fíjense qué cosa, ¿no? Que acá, por más que yo tenga insulina, y eso es lo criticable de estar midiendo insulina y no buscando glucosa, que el paciente ya puede empezar a tener aumentos de la glucemia postprandial, en la glucemia después de haber comido. Y recién cuando baja más del 50% la insulina, recién aparece el tipo 2 que nosotros diagnosticamos. Ahora, en este periodo de normoglucemia e intolerancia a la glucosa, hay daño endotelial y riesgo cardiovascular. Entonces, acá es la hiperglucemia en ayunas, pero acá pueden haber pasado muchos años sin que el paciente sepa que tiene diabetes. Entonces, hemos hablado de resistencia insulínica, hemos hablado de ese paciente. Ojo que hay pacientes que no son obesos y que me pueden generar una disminución de la secreción de insulina y me pueden generar una diabetes tipo 2 también sin obesidad. Pero yo tengo que marcar que los factores de riesgo para que se desencadene generalmente tienen que ver con esa resistencia insulínica dada por la obesidad. Entonces, sabíamos que ese adipocito grandote generaba sustancias inflamatorias, unas adipocitoquinas inflamatorias, y que también aumentaba la resistencia, como
el factor de necrosis tumoral, falquina 6, disminución de la adiponectina, que era insulino sensibilizador, para generar un evento cardiovascular. Toda esta insulinoresistencia que hemos visto hacía que la célula beta pancreática trabaje. Ahora, ¿qué pasa con la célula beta y la célula alfa? Saben que son las dos más importantes, porque para que haya diabetes tiene que haber disminución de la secreción de insulina. Bien, y entonces podemos decir que la tolerancia a la glucosa normal, ¿de acuerdo? Y este es un cuadro que lo he puesto hace poquito. Son los estresantes ambientales y la obesidad, ¿de acuerdo? Causan resistencia a la insulina y disfunción de las células beta. O sea, yo, si tengo una glucemia, una tolerancia normal, quiere decir que como, pero mi célula beta está susceptible, pero es normal, ¿de acuerdo? Hay que ver, fíjense, los antecedentes genéticos, los genes que han hecho de este paciente, y el entorno fetal y postnatal. Y esto son dos palabras que les quiero decir con esto. Cómo desde la vida intrauterina, por efectos ambientales del útero, intraútero, si la mamá es obesa, si la mamá es desnutrida, si la mamá tiene alguna patología, no está controlada, con tanta obesidad que tenemos en mujeres que se embarazan, imagínense este bebé en ese entorno uterino de una mamá obesa. ¿Qué sucede? O que tenga trastornos placentarios o una mamá añosa. Me va a generar trastornos en esta célula beta que queda susceptible desde el momento, digamos, de que está intra, como cuando nace, si está, digamos, con distintos factores ambientales, puede generar cambios genéticos, la célula beta susceptible a fracasar. O sea que puede traer trastornos genéticos este paciente y puede haberlos adquirido desde la vida intrauterina y postnatal, en los primeros años de vida. Fíjense la importancia de la nutrición en la embarazada, por ejemplo. A partir de ahí, esta célula beta susceptible va a empezar a disminuir esa masa de célula beta y aparece este término que algunos no lo consideran, que es prediabetes, que son estos pacientes que tienen una glucosa alterada en ayunas o una intolerancia a la glucosa, que son valores anormales, pero no diabéticos. Ya les voy a mostrar un cuadro. Quiere decir que tienen un valor de glucemia que no es normal, pero tampoco en rango diabético, ya sea en ayunas, se llama glucosa alterada en ayunas, o a las 2 horas de haber comido con una carga de glucosa. Ya se los muestro cómo se hace la prueba. A eso se le llama prediabetes y hay una disminución de la masa de célula beta del 40%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay una célula susceptible y que debido a la obesidad, por ejemplo, factores ambientales y la obesidad, esas células empiezan a fracasar. La obesidad hace que aumente la resistencia insulínica y el páncreas no puede llegar a funcionar lo suficiente. Y con el tiempo, la glucolipotoxicidad lleva a que la masa de célula beta reduzca el 60%. Y ahí aparece lo que decía Agus. Ahí aparece la poliuria, la polidipsia, pero todo este proceso estuvo el azúcar quizás alta y nosotros no sabíamos. ¿De acuerdo? Si bien ahí tienen en negro la patogénesis postulada, ¿no?, de la célula beta, ¿por qué comienza a disminuir? Estrés oxidativo, toxicidad propia de la glucosa, estrés del retículo endoplásmico, desdiferenciación, inflamación, ¿sí? Entonces, eso puede llevarnos a lo que es diabetes 2. Entonces, este gráfico en realidad se lo quise poner para que vean que la susceptibilidad puede estar, pero si no hubiera obesidad,
a lo mejor los pacientes no lo diagnosticaríamos tan temprano a la diabetes tipo 2, sino que se diagnosticaría en edades más altas. Y si no solamente estoy diagnosticando, diagnosticando tarde o previniendo la diabetes tipo 2, se lo estoy retrasando a que aparezca, sino que también estoy retrasando la enfermedad cardiovascular. Entonces, podríamos decir que, fíjense, la función de la célula beta cuando hay resistencia insulínica aumenta mucho, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Si esa susceptibilidad aparece, recién la glucosa se eleva muy importantemente, ¿de acuerdo? Después de, fíjense, hasta 10 años es cuando cae al 50% la secreción de insulina y el azúcar se eleva. O sea que cuando mi paciente viene con poliuria, polidipsia, pérdida de peso, estoy llegando tarde. ¿Cuánto? ¿Unos meses? No, 10 años. 10 años que puede haber estado levantando la glucosa post comida. No, pero yo le medí la insulinemia. Sí, la insulinemia no hace diagnóstico. El diagnóstico lo hace la glucemia. La dañina es la glucosa. Si yo medí el perímetro de cintura y tiene un abdomen como el del paciente que vimos, que no hace falta medírselo, y sabemos que tiene antecedentes familiares de diabetes, y sabemos que tiene más de 45 años, y sabemos que tiene triglicéridos altos, es probable que este paciente tenga una intolerancia a la glucosa, o sea que la glucosa se le esté subiendo después de las comidas, porque falla el primer pico de secreción de insulina, y que realmente cuando me debute con poliuria, polidipsia, ya tenga daño endotelial, ya tenga daño renal, o lo peor, chicos, cuando el oftalmólogo lo manda porque tiene daños de diabetes en la retina y el paciente no sabía que era diabético. ¿Por qué? Porque estábamos esperando que tenga síntomas. Entonces, ¿cómo nos tendríamos que manejar? Con los factores de riesgo. Acá lo tienen, de nuevo. ¿Sí? Acá hago el diagnóstico cuando la insulina cae al 50%. ¿De acuerdo? Acá comienzan con los valores de glucosa alterada en ayunas, o con hiperglucemias, o con síntomas. Pero la hiperglucemia postprandial puede estar mucho antes. Y esta hiperglucemia postprandial se notó que aumenta el daño. ¿Se acuerdan cuando empecé la charla? Cuando les dije en el 2012, la OMS dijo que habían un buen porcentaje de fallecidos por diabetes, pero aquellos pacientes que tenían glucosa anormal, que no llegaban a ser diabéticos, fallecían más también. O sea que aumenta el riesgo cardiovascular, estas hiperglucemias en ayunas. Entonces, cuando nosotros tenemos una glucosa en ayunas alterada, es riesgo, pero cuando tenemos una intolerancia a la glucosa, o sea, una glucemia que se me eleva a las 2 horas más de lo normal, ese paciente no lo va a notar, el médico no se lo solicita y eso genera mucho daño a nivel endotelial. Por eso debemos estar atentos y manejarnos con los factores de riesgo. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas, chicos? No, profe. ¿Se entiende el concepto? Sí, se entiende, doctor. Perfecto. Bien, entonces vamos a tratar de diagramar. ¿Pueden ver el cursor mío, la flechita o no? ¿En la diapo? Sí, sí se puede ver. Se ve. Entonces, yo lo que les quiero mostrar es, no olvidemos de esto. Esta lineecita verde es la resistencia insulínica, que ya puede venir, pero si mi paciente es obeso, obviamente que la resistencia va a aumentar. Al haber resistencia, el páncreas, ¿qué hace? Que es esta línea color amarillito, digamos, marrón claro, ¿de acuerdo? Mostaza. Entonces, fíjense cómo aumenta la resistencia insulínica y aumenta la secreción de insulina. Pero, ¿qué sucede? Cuando la célula beta fracasa, empieza a disminuir la secreción de insulina
Y yo diagnostico diabetes acá, cuando disminuye al 50% más o menos la secreción de insulina. La resistencia insulínica continúa igual. Pero fíjense una cosa. El primer pico de secreción de insulina, que es esta línea color lila que ven acá, aunque yo tenga insulina alta, el primer pico de secreción de insulina no se produce y me genera hiperglucemias postprandiales. Estas hiperglucemias postprandiales que se van a, miren, se producen ya con una alteración de la tolerancia a la glucosa, mucho antes que se eleve la glucosa en ayunas, que es la línea celeste. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque las lesiones en las grandes arterias, en las coronarias, en las cerebrales, en las de miembros inferiores, comienza a producirse mucho tiempo antes de las complicaciones microvasculares, que se producen generalmente cuando la diabetes la tenemos pero no está diagnosticada. Entonces, revisemos el cuadro y vemos que acá arriba dice alteración de la tolerancia a la glucosa. El paciente no tiene nada, hasta sus glucemias pueden ser normales en ayunas, pero si no busco la hiperglucemia postprandial, el paciente no puedo decir que no tiene diabetes. Después pasa un periodo, no sé si se acuerdan cuando dijimos que el 50% de los pacientes con diabetes no está diagnosticado, y es ese periodo de diabetes no diagnosticada. Y posteriormente aparece la diabetes conocida, que es acá donde aparece toda la signosintomatología. Pero el paciente ya puede venir con complicaciones micro y macrovasculares no diagnosticadas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que lo que se altera es el primer pico de secreción de insulina en forma temprana. Acá pueden ver el primer pico de secreción de insulina, el paciente come, acá donde dice 0, abajo, come y aumenta la secreción de insulina, pues se mantiene. Fíjense en los diabéticos tipo 2, el primer pico de secreción de insulina no se produce. Por eso hay un pico glucosa a las 2 horas. Entonces, tenemos que tener esto en cuenta para ver si nuestro paciente no viene siendo diabético y no sabía. Entonces, vamos a mostrar y de a poquito vamos a analizar este cuadro. Fíjense cuando como, que ahí donde dice comida, fíjense, estamos con las líneas punteadas rojas, las diabéticos tipo 2, y abajo pacientes sin diabetes con la línea lila. Cuando comemos, fíjense cómo la glucosa tiende a bajar y posteriormente sube, como nos sube a todos, pero hasta valores que no superan los 140, 144. Fíjense en el paciente con diabetes, ya viene con la glucosa alta, come y se escapa, mucho más alta la glucosa. ¿Qué sucede con la insulina cuando comemos? Cuando comemos, fíjense, la insulina sube, por eso es que la glucosa tiende a bajar y después no aumenta tanto por esta secreción de insulina de la célula beta pancreática. Y fíjense en los diabéticos tipo 2, cómo aumenta la, no, digamos, esta es la insulina, está sin aumentar. Este es el primer pico de secreción de insulina, está totalmente alterado. Por eso es que acá la glucosa sube. La insulina tendría que subir. Lo normal es lo de la raya lila. La glucosa baja, tiende a subir un poco gracias a la secreción de insulina normal. Fíjense la línea punteada, arriba donde dice glucosa, aumenta demasiado la glucosa porque no hay secreción de insulina, no hay primer pico. Y posteriormente el glucagón, ¿qué hace el glucagón? El glucagón es una hormona contrainsular, está contra la insulina y tiende a levantar la glucosa. ¿Y qué le pasa en los pacientes con diabetes 2? Tiene que suprimirse. Cuando yo como, aumenta la secreción de insulina y disminuye la de glucagón. ¿Y ustedes qué están viendo en este cuadro? La secreción de glucagón normal hace esto que ven acá, baja. En cambio, en el paciente con diabetes no se inhibe, sube. O sea que además de
Fíjense las líneas punteadas. La glucosa sube demasiado porque la insulina no sube demasiado y porque el glucagón, de acuerdo, no está inhibido. O sea que además de que no hay buena secreción de insulina, el glucagón sigue haciendo gluconeogénesis o glucogenólisis, lo que me aumenta más la glucosa post comida. Entonces, los alumnos de nutrición clínica deben saber de que es muy importante manejar factores de riesgo para diabetes tipo 2. Y ante pacientes, determinados pacientes, la prueba de tolerancia oral a la glucosa tendría que ser una herramienta y se tendría que usar mucho más de lo que se usa para el diagnóstico precoz de los pacientes con diabetes 2 o para disminuir también el riesgo cardiovascular ocasionado por esta patología. Entonces, va quedando claro hacia dónde vamos. Vamos a ser médicos de mirar nuestro paciente, de hablar con nuestro paciente, de tratar de investigar más allá del motivo de consulta de mi paciente si mi paciente es obeso. Y siempre vamos a estar tratando de prevenir o de retrasar, porque es una patología con un riesgo cardiovascular muy importante. Entonces, podemos hablar de que existe un efecto incretina. ¿Qué es esto? Porque nos va a servir para que nosotros veamos el tratamiento médico más adelante. Si bien vamos a hablar un poquito de tratamiento médico nada más, esto también les va a servir cuando tengan terapéutica. Entonces, acá por ejemplo, ¿qué se ve? Fíjense, acá tenemos controles sanos y acá tenemos pacientes con diabetes 2. ¿Qué sucede en los pacientes sanos? Si ustedes le dan una carga de glucosa por vía oral, que es la rayita naranja, ¿de acuerdo? Esta, la tienen acá abajo donde dice secreción de insulina. Estoy hablando de la diapo. Hacia la izquierda de ustedes, ¿de acuerdo? Del brazo de ustedes, abajo. Ahí tienen insulina, dice, ¿de acuerdo? Es para que vean. Cuando le dan una carga de glucosa por boca, miren cómo es la secreción de insulina en un paciente. Ahora, fíjense en los pacientes con diabetes, que está a la derecha y abajo, la misma carga de glucosa no generó esa secreción de insulina. Ven que se pierde ese primer pico. Por eso es que la glucosa aumenta. ¿Y por qué pasa esto? Si yo por vena le diera la misma dosis, no se levanta. ¿Por qué? Porque existe un GLP-1, por ejemplo, que es el glucagon peptidase, se llama, es una hormona intestinal que cuando como aumenta la secreción de insulina e inhibe al glucagón. Al parecer, no al parecer, estos pacientes con diabetes 2 tienen una disminución de este GLP-1, con lo cual, cuando comemos, pasa esto. La secreción de insulina no es importante y el glucagón no se obstruye, no se inhibe. Entonces, hay gluconeogénesis y hay hiperglucemias postprandiales. O sea, que tenemos que tener claro que la glucotoxicidad, la lipotoxicidad le pega a la célula beta y encima no tengo casi GLP-1 que también estimula poco la célula beta pancreática y no inhibe el glucagón. Todo se da para que durante muchos años a lo mejor nuestro paciente viene con hiperglucemias post-comida y esas hiperglucemias post-comida quizás sean hasta diabéticos y no saben. Y entonces, ¿cómo vamos a disminuir el riesgo cardiovascular si no estamos pensando que esta patología la tiene el paciente? ¿Cómo será que ya la Federación Internacional de Diabetes, como les mostré al inicio, dice el 50% de los pacientes con diabetes no saben que tienen diabetes? Eso es tristísimo que pase donde ustedes atiendan, donde ven un montón de pacientes a lo mejor el día de mañana y no tengan claro que el paciente puede tener diabetes y que el nefrólogo o el oculista o el oftalmólogo les mande a decir que el paciente tiene una microangiopatía, que tiene una lesión, o lo que es peor, que el paciente ya haya tenido un infarto agudo de miocardio y no sabía que tenía diabetes, se lo diagnostican en ese momento. Fíjense qué está sucediendo con el COVID.
¿De acuerdo? Cuando el COVID, cuando ingresa un paciente con COVID, que ingresan generalmente los pacientes vasobesos, hipertensos, que no sabían que tenían diabetes, inician terapéuticas, ya sea por la misma infección o por el inicio con terapéuticas con corticoides, se pone de manifiesto hiperglucemias que el paciente no sabía que tenía y era un paciente diabético que no sabía que tenía diagnóstico de diabetes. Entonces, nosotros tenemos que tener claridad, ¿de acuerdo? Porque si no leemos, o sea, ¿qué suele suceder? Leemos diabetes y leemos, clasificamos, sabemos todo, pero cuando se nos siente el paciente enfrente, no tenemos que esperar que tenga toda la sintomatología, sino nuestra sospecha previa y tenemos herramientas para poner en marcha para hacer un diagnóstico precoz. Y si el paciente no tiene diabetes, también poner en marcha mecanismos para que nuestro paciente prevenga o retrase la patología. Entonces, quiero que quede claro de que cuando nosotros diagnosticamos, el paciente ya puede haber tenido alguna enfermedad cardiovascular, porque estamos llegando tarde al diagnóstico. Ahí está nuestro paciente, mucho antes de que aparezcan los síntomas y los signos. Ahí es donde está el riesgo. Entonces, podríamos decir que, fíjense algo que es muy importante, las complicaciones micro y macrovasculares dependen de la duración de la enfermedad. Ahora, como las complicaciones de las pequeñas arterias y de las grandes arterias dependen del tiempo de la enfermedad y nosotros la estamos diagnosticando muy tarde porque no lo sospechamos, entonces al momento de que el paciente se diagnostica con poliuria, polidipsia, pérdida de peso, todo lo que el paciente hasta que no lo tiene cree que no va a tener diabetes, cuando ustedes ya lo diagnostican ahí, el 17% ya tiene retinopatía, el 21% de los pacientes ya tienen neuropatía, el 11% ya tiene problemas renales, el 23% enfermedad coronaria, el 8% enfermedad vascular periférica y el 9% enfermedad cerebrovascular. Llegamos tarde al diagnóstico y llegamos tarde a las complicaciones tanto macro como microvasculares. Entonces, esto es para mostrar un poco que el diagnóstico tardío, ¿de acuerdo?, se puede deber a la falta de visión, la falta de clínica, ¿de acuerdo?, que yo tengo que tener y de la falta de conocimiento de los factores de riesgo de esta patología. También debo hacer hincapié en el manejo terapéutico, ¿de acuerdo? Porque muchas veces el paciente le miden insulinemia, le dan metformina, o sea que la glucosa no se la miden y estamos tratando una insulinemia creyendo que va a bajar con metformina, siendo que la insulinemia es secundaria al sobrepeso o a la resistencia insulínica, eso no está demostrado. Y la glucosa, estamos tratando con metformina un paciente que no sabemos si tiene diabetes, entonces se empieza a embarrar todo y no se pide una prueba de tolerancia. Entonces, por favor, si ustedes ven que su paciente tiene factor de riesgo, es pero tan importante, midan glucosa, y si la glucosa es normal o está alterada en ayunas, pidan prueba de tolerancia. Y si la glucosa da más de 126, ya no hace falta más nada, ya tiene diabetes por hiperglucemia en ayunas. Pero tenemos que llegar más rápido al diagnóstico, tenemos que llegar más rápido, no solamente al diagnóstico de diabetes, sino por el diagnóstico del riesgo cardiovascular que mantiene nuestro paciente. Bien. Como decíamos, esos pequeños picos de secreción de insulina que se producen por ahí después de las comidas en pacientes que no saben que tienen diabetes, van a ir afectando más la célula beta. Fíjense qué importante de tratarlos precozmente, de bajarlos de peso, de mejorar la alimentación, de hacer el diagnóstico correcto, porque si no,
me genera una glucotoxicidad. Disminuye la masa de célula beta, aumenta su apoptosis. O sea que, primero, hacer el diagnóstico temprano. Segundo, disminuir los valores de glucosa. No previene solo las complicaciones crónicas, sino que te va a dar una célula beta durante mucho más tiempo y va a aumentar esa función secretora. O sea, no la va a aumentar, por lo menos no se va a deteriorar tan rápido. Bueno, llegado hasta acá, ¿hay alguna pregunta, algún dato, algún aporte, alguna consulta, alguna duda? Sí, Doc, yo tengo una. Muy bien, veamos. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Entonces, para diagnosticar una diabetes tipo 2, está mal que te pidan insulinemia. Si no, es mejor pedir la glucosa, que vamos a detectar más precozmente, vamos a poder hacer prevención de las complicaciones que puede llegar a tener el paciente más adelante, ¿verdad? La insulinemia no te sirve para diagnosticar diabetes. En ninguna parte, ni ninguna literatura, ni en ningún lado. Diabetes se diagnostica solo con glucosa. Porque puedes tener pacientes que sean obesos o sobrepeso y pueden tener una insulinemia alta, y la insulinemia tampoco, vos vas a hacer en un laboratorio, te va a dar entre 4 y 14, en otros entre 18, otros que dicen que el valor normal es 20, es porque fluctúa. Ahora sabemos que a mayor obesidad, y eso lo vimos, mayor resistencia insulínica, mayor insulinemia, pero eso no te está diciendo que tu paciente tiene diabetes. Entonces, por ahí vos das metformina o le dan metformina a ese paciente y nunca tuvieron en cuenta la glucosa. Entonces, puede estar siendo un paciente con diabético, un paciente no diagnosticado que está tomando la medicación para la diabetes, pero dada por una insulinemia. Entonces, eso embarra mucho el diagnóstico y la Asociación Latinoamericana de Diabetes, en un consenso de síndrome metabólico del 2016, no la aconseja porque, a ver, el HOMA, que es el que por ahí se hace, pero se hace para estudios poblacionales en un individuo, esa cuenta de dividir la insulinemia, porque en realidad es una cuenta, es insulinemia, glucemia y un cofactor, te sirve por si vos haces un estudio estadístico, necesitas un corte, pero para un solo paciente no te está sirviendo. Ahora, quiero que me entiendan esto, la dañina es la glucosa y uno tiene que sospechar diabetes. Ante un paciente con factores de riesgo, ¿qué tenemos que hacer? Medir glucosa. Si medís el perímetro de cintura, doctora, te das cuenta que el paciente seguro va a tener insulinemia alta, si además tiene acantosis nigricans, si además tiene, entonces, a ver, clínicamente estás viendo un paciente resistente a la insulina. Seguramente si esto sigue, esa adiposopatía, como te demostré, te va a levantar los triglicéridos, te va a bajar el HDL colesterol, el LDL pequeño y denso te está haciendo aterosclerosis, puede ser un efecto protrombótico, puede tener un efecto prohipertensivo, y vos estás midiendo insulinemia. O sea, nos estamos mirando una cosa que sabemos que la tiene, porque si mediste el perímetro de cintura y está fuera de rango, es porque seguramente te es resistente a la insulina. Ahora, busca diabetes, no busques, a ver, no, por ahí con la insulinemia alta le voy a dar, no, ponelo en plan de alimentación, en actividad física y descartarle diabetes, porque puede estar haciendo hiperglucemias postprandiales, puede estar dañando su endotelio, entonces yo tengo que ser más agresivo en el descenso de peso y en el control. Y si el paciente tiene diabetes, se medica. La metformina no está habilitada si el paciente no tiene diabetes. Entonces, ahora, si vos me dices, no, doc, pero ¿sabe qué? El paciente es gordito, el paciente le cuesta hacer actividad física, el paciente lo tengo con una intolerancia a la glucosa, o sea, a las 2 horas de la carga de azúcar lo tengo con 180, 190,
y no me baja de peso, y eso es señal de que, bueno, ya tiene glucosa alterada en ayunas, tiene intolerancia a la glucosa, tiene obesidad. Yo sí les doy metformina porque es un paciente que tiene alteradas sus glucemias, no para una insulinemia, no tiene sentido. No sé si te contesté, pero es lo que dice la literatura. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, sí. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Nada. ¿Está todo muy claro o no entendimos nada? Dos opciones. Bien. Bueno, entonces queda claro a dónde tengo que ir a buscar. Eso sería lo más importante. No pueden pasar pacientes sin que yo, con antecedentes, con interrogatorio, con un buen examen físico, que yo pueda llegar a hablar con este paciente, explicarle los riesgos de buena manera, ya vamos a ver cómo, y no dejar que se nos escape. Necesitamos diagnosticar diabetes y ver si va a ser así o no. Vamos a ir a continuar la presentación. Entonces, criterios para la detección en pacientes asintomáticos. Esto es muy importante. A ver, chicos. Denme un segundo que vuelvo a compartir. Entonces, miren. La detección debe considerarse a personas de 45 años o más siempre. ¿Por qué? Porque se acuerdan que decíamos, la edad es un factor de riesgo, o sea que todos los pacientes con más de 45 años tendríamos que tener por lo menos una glucosa en ayunas. Si el diagnóstico es negativo, no tiene de glucosa normal, no tiene diabetes o ni glucosa alterada, los estudios pueden repetirse a intervalos de cada 3 años. Este primer punto es interesante porque nosotros en su consultorio, en su centro de salud o en su hospital donde ustedes atiendan, no tendrían que tener pacientes con más de 45 años sin que nunca hayan medido su glucosa. ¿De acuerdo? Entonces es importante por la edad. Fíjense, la detección debe realizarse en personas más jóvenes, o sea, menos de 45 años, o implementarse con mayor frecuencia, o sea, con intervalos de 6 meses o de 1 año, cuando se presentan algunos de los factores de riesgo. Entonces, si ustedes se dan cuenta lo importante que es tener esa clínica, esa visión médica, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes le dicen, che, ¿cómo diagnosticás diabetes? Bueno, decime qué edad tiene el paciente. No puedo decirle, no, ¿qué edad tiene el paciente? El paciente tiene más de 45 años, tengo que hacerle glucemia sí o sí, porque los más de 45 hay más riesgo. Ahora, no, tiene menos de 45 años, le hice una glucemia, le dio bien. Bueno, pero ¿tiene factores de riesgo? No, sí, está obeso, la mamá es diabética, entonces yo no puedo esperar 3 años para hacerle otra glucemia, por más que haya sido normal la primera. ¿De acuerdo? En más, si los factores de riesgo son muchos, el paciente es obeso, antecedentes familiares de diabetes, dislipémico, triglicéridos altos, HDL bajo, y su glucemia me viene en 99, yo tengo que hacerle una prueba de tolerancia, porque tiene muchos factores de riesgo. No vaya a ser que sea ese paciente que me esté levantando la glucosa después de las comidas, me esté haciendo daño endotelial por glucosa, sumado al daño propio de la obesidad. O sea, sí o sí va a tener que bajar de peso, pero sería interesante que nuestro paciente esté estudiado. Entonces, más de 45 años, una glucemia deben tener todos. Pero si son pacientes más jóvenes y tienen factores de riesgo, no solamente lo tengo que estudiar, sino que debo hacerle esos controles más seguido. Ahora bien, vamos a ver qué factores de riesgo vamos a tener en cuenta para que un paciente tenga diabetes. O sea, tengo que estudiarlos si junta varios de los factores que ven ahí. La obesidad o el sobrepeso, ya saben por qué.
el antecedente de un familiar, de mamá o papá con diabetes, porque se acuerdan, ya viene de parte genética sumado al entorno intrauterino. Por eso muchas veces yo les pregunto a la paciente o a los pacientes, ¿usted se acuerda cuánto pesó? Y me dice, pues está loco, ¿usted cómo se va a acordar? Bueno, es cierto, pero no se va a acordar el paciente, pero por ahí se enteró, porque mucha gente le dijeron, mire, usted fue prematuro, o usted nació con bajo peso, o usted fue macrosómico, usted pesó 5 kilos y pico. Tanto la obesidad, hijo de madre diabética o de una paciente obesa, como los bajo peso han tenido un desarrollo intrauterino alterado y eso me puede haber ya dejado marcada la célula beta para fracasar posteriormente. Entonces, es otro punto que hay que tener en cuenta. Glucosa alterada en ayunas o tolerancia alterada a la glucosa. ¿Qué significa esto? Esos valores de azúcar que están entre 100 y 126 en ayunas, o los pacientes que tienen una glucosa a las 2 horas de una prueba, con 75 gramos de glucosa que le dan a tomar, y a las 2 horas se le hace una extracción, que está entre 140 y 199. Estos pacientes se los suele denominar prediabetes, glucosa alterada en ayunas o intolerancia a la glucosa. Se le suele llamar, a otros no le van a llamar prediabetes, pero eso es, fíjense, respondiéndote, doctora, lo que vos me decías, fíjate en los factores de riesgo si ves insulinemia. No está. Entonces, estos son los factores de riesgo que tengo que tener en cuenta. Si el paciente tuvo una enfermedad cardiovascular, porque puede ser que estemos llegando tarde, puede ser que nuestro paciente ya tenga daño, haya tenido un stent, tenga una placa ateromatosa en miembro inferior, en carótidas. Entonces, si ya tuvo un infarto, tuvo una ACV, busquen, porque no vaya a ser que ya sea diabético de varios tiempo y no esté diagnosticado y sea una de las causas que generó este inconveniente. Hipertensión arterial, ¿se acuerdan? La hipertensión, ¿qué factores de riesgo tenía la hipertensión? La dislipemia y la diabetes. ¿Qué factores de riesgo tenían la dislipemia, la hipertensión y la diabetes? ¿Qué factor de riesgo tiene diabetes? La hipertensión y la dislipemia. O sea, ¿cómo se van acompañando? Estos son los amigos inseparables que hacen un daño increíble. Abajo está triglicéridos altos, HDL bajo. Es fundamental, esto es lo que genera más arteriopatía, sedentarismo. Las mujeres que tuvieron hijos con más de 4 kilos, sospechar diabetes gestacional. Y otro factor de riesgo que es muy importante y quizás el de más peso, son mujeres que desarrollaron diabetes gestacional en su embarazo anterior. Entonces, si desarrollaron diabetes gestacional, van a desarrollar diabetes a futuro, lo más probable. Así que tener en cuenta, estos son la parte clínica de cuando yo debo buscar diabetes, por favor, si mi paciente tiene alguna de estas características. Y ojo, no solamente busco diabetes, sino que pienso que a mi paciente le aumenta su riesgo cardiovascular, ¿no? Por tener algunas de estas características. Entonces, les doy otro cuadrito, ¿de acuerdo? Donde dice factores de riesgo para diabetes 2, esto es de una guía, edad a partir de los 45 años, haber tenido diabetes gestacional o macrosomía fetal, lo hablamos. Fíjense acá, es lo que yo les decía y lo que se agrega. ¿Por qué se los pongo? Porque esto se agrega en los últimos tiempos. Hemoglobina glicosilada entre 5,7 y 6,4 se considera riesgo. Menos de 5,7 normal. ¿De acuerdo? Generalmente la hemoglobina glicosilada que hacemos es para seguimiento, no es para diagnóstico. Pero la sociedad latinoamericana la toma como que tener una glicada entre 5,7 y 6,4 te da riesgo de ser diabético. ¿Para qué pone esta alerta? Está interesante porque si tienes eso, tienes como decíamos una glucosa alterada o una glucemia en ayunas alterada, una intolerancia o una glucemia en ayunas alterada, tenés que trabajar con este paciente para que no pase a diabetes y mantenerlo en ese límite durante muchos años porque le estás previniendo un evento cardiovascular. Tener sobrepeso o obesidad, eso ya lo nombramos, tener antecedentes familiares, estilo de vida
insuficientemente activo o sedentario, tener una enfermedad cardiovascular establecida, una ACV, un infarto, una ateromatosis, una aterosclerosis demostrada, ser hipertenso, dislipémico, tabaquista, o tener un síndrome de ovario poliquístico. Es el único caso que está indicada la metformina por resistencia insulínica, porque estas mujeres tienen trastornos para ovular, les dan metformina, disminuyen la resistencia insulínica y comienzan a ovular. Es la única indicación de metformina, aún hasta algunas semanas de embarazo de estas mujeres, puedes continuar con metformina porque se ha visto que las primeras semanas no atravesaría la barrera placentaria. Pero, vuelvo a insistir, acá no figura la insulinemia en ningún lado. Perfecto. ¿Cómo diagnosticamos diabetes? Y esto lo tienen que tener súper e hiper claro toda su vida. Entonces, criterios diagnósticos de diabetes. Glucemia plasmática en ayunas. Acá les dice, les da como normal menor de 110, porque la Sociedad Argentina de Diabetes toma hasta 110, pero si el paciente tiene factores de riesgo, menor a 100. O sea que si el paciente tiene los factores de riesgo que hemos visto en la diapo anterior, el valor normal se considera 100. Yo les digo que hoy por hoy se considera 100 como los americanos consideramos 100 a todos. O sea, se considera 100, para no entrar en detalle. Valor normal menor de 100. Mayor de 100 se lo puede considerar glucosa alterada en ayunas. ¿Se entiende esto? Entonces, la glucosa prediabetes sería glucosa alterada en ayunas, ¿sí? Sería entre 100 y 125. Entonces, si ustedes en ayunas tienen un valor menor de 100, es normal. Si está entre 100 y 125, es una glucosa alterada en ayunas. Ese GAA que ven arriba. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa? Diabetes, estamos hablando todo de glucemia plasmática en ayunas, como figura acá, es igual o mayor a 126. Entonces, yo pido una glucemia en ayunas, me da menor de 100, normal. Me da mayor de 100, lo puedo considerar una glucosa alterada en ayunas. Y si es más de 126, es diabetes. Después tengo que repetirlo. Es cierto que por ahí te encontrás con un paciente delgado, sin antecedentes familiares de diabetes, joven, que le pidieron una glucemia por las dudas y le dio 104, 105, no lo tengo que alarmar porque me faltan los factores de riesgo. Le pediré otro control más adelante. ¿Me entienden? Porque la Sociedad Argentina de Diabetes dice que por ahí se sobrediagnostica. Ahora, también chicos, tengan en cuenta algo. Si mi paciente viene obeso, dislipémico, antecedentes familiares de diabetes, lo que les decía recién, aunque tenga 99 de glucosa, yo le pido una prueba de tolerancia, porque tiene muchos factores de riesgo, que por ahí se le está subiendo la glucosa a las 2 horas y me está haciendo daño. Por eso es importante saber qué paciente tengo enfrente, pero esta tabla ustedes la deben manejar muy bien. Profe, Sí. ¿esos valores se aplican también para niños? Sí, la diabetes sí. Sí. Bueno. Muy buena tu pregunta, no soy pediatra, pero te puedo decir que estamos teniendo chicos, me llevan chicos muchas veces de 12 años obesos con estas características. ¿Me entendés? Yo hice una especialidad de metabolismo y diabetes hace muchos años, y donde teníamos la parte de pediatría, pero no estoy viendo chicos hace años, así que no te puedo decir ahora desde cuándo la metformina en pacientes diabéticos, porque tenemos lo que antes era diabético tipo 1 en esa edad, hoy estamos teniendo pacientes obesos con diabetes 2. Imagínate, a los 12 años, tengo uno que me consultó de 12 años y otro que me han derivado una pediatra de 16 años, obesos de casi 100 kilos. Entonces, imagínense el futuro de esas arterias. Entonces, ustedes son jóvenes, pero van a ser padres, así que la actividad física, el plan de alimentación, son digamos, los pilares fundamentales para no llegar a esto. Y lo pueden sospechar si son pediatras, obviamente. Bueno,
Entonces, veamos acá al final del cuadro, diabetes. Entonces, tener más de 126 en ayunas, le hago 2 tomas, le hago otra, y si tiene más de 126 es diabetes. O si el paciente se presenta con una glucemia mayor de 200, pero tiene poliuria, polidipsia. Ahora, ¿me entienden este donde dice acá en la mitad del cuadro? Que preguntó incluso Agus. Entonces, ¿qué pasa? Tiene poliuria, polidipsia, pérdida de peso, trastornos visuales y una glucemia mayor de 200, es diabetes, no hace falta hacer otra cosa. Pero también tengo que pensar que llegué re tarde, varios añitos tarde. Cuando le doy una carga de glucosa, lo hace el laboratorio, se pide así, prueba de tolerancia oral a la glucosa, o prueba oral de tolerancia a la glucosa, yo la pido como POTG, me van a escuchar decirlo mucho, PTOG. 75 es esto, le dan una carga de glucosa y le sacan sangre a las 2 horas. Si da menos de 140 es normal, si le da de 140 a 199 es intolerante. Recuerden, se sube la glucosa, riesgo cardiovascular, no es diabetes, pero entra en un rango de muy alto riesgo. Y si le da más de 200 a las 2 horas, estamos al horno, tiene diabetes. Y la hemoglobina glicada, que en realidad para hacer el diagnóstico con hemoglobina glicada se tiene que usar un método particular. No pueden decir con hemoglobina glicada diagnostico diabetes, porque la hemoglobina glicada que mayormente se hace en la Argentina es de seguimiento, no es de diagnóstico. Para hacer diagnóstico tendríamos que usar una hemoglobina glicada específica para diagnóstico, pero sirve si yo tengo una glicada, aunque sea de seguimiento, entre 6,5, entre 5,7 y 6,4, como figura acá en el cuadro del medio, puedo decir que mi paciente tiene riesgo, ¿de acuerdo? Pero el diagnóstico, vuelvo a insistir, se hace con glucosa. Este cuadro lo tienen que saber, pero de 10, tienen que tenerlo muy claro junto con los factores de riesgo. Entonces, el algoritmo que le da la guía, una guía de atención primaria de la Argentina, dice que si la glucemia en ayunas es mayor de 126, la repiten y les da más de 126, es diabetes 2. Si la glucemia al azar les dio 200 y tiene síntomas, es diabetes 2. No hay dudas, es diabetes. Ahora, si la glucemia en ayunas le dio menor de 110, ¿de acuerdo? Lo consideran normal, acá se considera normal si es que no tiene factores de riesgo. Porque si el paciente tiene factores de riesgo, lo normal sería menor de 100. Yo les diría, quédense con el 100 para no errarle. Si la glucemia en ayunas le dio entre 100 y 125, le piden la prueba de tolerancia a la glucosa, que es esta. Menos de 140 normal, entre 140 y 199, tolerancia alterada a la glucosa o tolerancia a la glucosa alterada, esa TGA, y más de 200 diabetes. Ahora, no se olviden que ya estando acá en tolerancia a la glucosa alterada, ya el riesgo cardiovascular es muy importante. Acá lo que les contaba, ¿sí? El nuevo criterio para hemoglobina glicosilada, el laboratorio debe ser certificado y estandarizado según los criterios de diabetes de la Asociación Americana de Diabetes del año 2010. Entonces, ojo con tomar la hemoglobina glicada sola como diagnóstica. Tengo que ver bien qué método utilizaron. Y el método que se utiliza es el método del Programa Nacional de Estandarización de Glucohemoglobina de los Estados Unidos para el DCCT, que fue un estudio en diabetes tipo 1 que se presentó allá por el 80 y pico. Entonces, yo les diría que diagnostiquen con glucemia, que es económica. Entonces, en poblaciones de riesgo, ¿quiénes eran los pacientes de riesgo? Obesos, mamá, papá con diabetes, hijos macrosómicos, haber nacido con mucho o alto peso, triglicéridos altos, HDL bajo, pacientes hipertensos, pacientes dislipémicos. Entonces, en ellos, poblaciones de riesgo, tenemos que buscar con prueba de tolerancia. Ahora,
Si la glucemia en ayunas ya te dio alta, no le vas a pedir una prueba de tolerancia. Ya está, ya tiene diabetes, les repetí, ya está. Porque veo muchas veces eso, el concepto de que, voy a buscar el segundo pico que falla y le pido, pero si ya tiene 200 en ayunas, ya tiene 160 en ayunas, ¿para qué va a hacer la prueba? Ya está, ya hiciste el diagnóstico. Lo que tenés que pensar que viene diabético de hace un tiempo. Entonces puede tener complicaciones. Hay que descartar complicaciones rápido. Ahora, si en ayunas te viene, como decíamos, 99, 100, pero tiene muchos factores de riesgo, yo puedo hacerle la prueba oral de tolerancia a la glucosa, ayuno de 8 horas, se le da a ingerir 75 gramos de glucosa en agua y se le hace una extracción a las 2 horas. ¿De acuerdo? Y esto se va a hacer en pacientes con glucemia en ayunas entre 100, sería, ¿no? 110 ahí, 100 y 125, pero fíjense, glucemias normal en ayunas con por lo menos 2 factores de riesgo que tenga el paciente. Entonces, si el paciente tiene 2 factores de riesgo y su glucemia en ayunas es normal, pidan prueba de tolerancia oral a la glucosa. Tenemos que descartar porque tiene muchos factores de riesgo para diabetes y para enfermedad cardiovascular. Bueno, esto es lo mismo. Perfecto, vamos a descansar un ratito, unos 5 minutitos, para que no se aburran. ¿Alguna pregunta? ¿Algún caso? ¿Algo que quieran comentar? Profe. Sí, Alejandro. Profe, ¿cómo manejamos a los pacientes que, por ejemplo, si el paciente que es obeso, que vemos que es obeso, y que cuando vamos a hacer el estudio de glucemia está al límite en 124? Perfecto, prueba de tolerancia, Alejandro. Sí, pero por ejemplo, en ese caso, ¿le damos medicamento o le mandamos a hacer ejercicio? No, yo te digo, primero, si no tiene diagnóstico y querés diagnosticar, no le mandes a hacer nada. Es más, ni le digas que está al límite. Decirle, ¿por qué? Porque se pone a dieta automáticamente, la otra glucemia te viene normal, y ya con 124 y más de 2 factores de riesgo, yo les repito en ayunas, ¿viste? Pero lo más probable es que... ¿qué te tenés que imaginar, Alejandro? Lo ideal, como dicen los números, sería no decirle, mire, haga dieta, ejercicio, usted va a hacer, no, nada. Mire, vamos a tener que repetir este análisis en una semana. Va a llevar al implícito una prueba de tolerancia que se hace de esta manera. Porque si vos lo pones a dieta, te va a variar algo los resultados. La prueba de tolerancia no te la va a cambiar casi. ¿Me entendés? Entonces, eso puede servirte. A la semana viene con la prueba de tolerancia, obviamente que te va a dar una prueba de tolerancia anormal. Con 124 yo te diría que ya, si vos me decís, mire, tiene 3, 4 factores de riesgo y tiene 125, y yo por ahí hablo con el paciente y le explico, mire, no perdamos más tiempo. No perdamos más tiempo porque empiezo tratamiento y lo catalogo como diabético. Vos me dirás, esto, chicos, entre paréntesis, ¿me entiende? Porque no les puedo decir, no, tiene que tener 126 para hacer diagnóstico de diabetes, claro, pero tiene factores de riesgo. Tiene glucemia de 125 y yo pienso en el endotelio, en todo este paciente. Entonces, ¿valdrá la pena esperar? Y muchos pacientes te dicen, no, yo quiero hacerme el estudio. Bueno, se hará una prueba de tolerancia, otra glucemia en ayuna. Pero ¿qué pasa? Por ahí el paciente mejora mucho su alimentación en esa semana y te baja un poquito y te confunde. Ahora, la prueba de tolerancia, pedísela porque haga dieta o no haga dieta, va a estar. Ahora, si vos me decís, ya tiene 126, ya tiene diagnóstico, otra glucemia en ayunas y estamos. Si querés hacer otra glucemia en ayunas, si tiene muchos factores de riesgo, yo inicio tratamiento en ese momento. ¿Me entendés? Ya hay cosas que, digamos, son los grises esos, donde vos ves que el paciente tiene todos los factores de riesgo, tiene una glucemia que está ahí de ser diabético y no lo espero demasiado. Ahora, si tengo dudas, obvio, voy a otra glucemia en ayunas o voy a una prueba de tolerancia. Pero no lo empiezo a tratar. Si vos tenés pensado, Alejandro, esperar y hacer bien el diagnóstico, hacé lo que te digo. No le digas nada y a la semana hacer una prueba de tolerancia.
ahí te va a caer bien la ficha, decir, ¿tiene diabetes o no? Por ahí te da una glucemia otra vez en 114, ponele, y en 145. Ahora, tener glucosa alterada en ayunas e intolerancia a la glucosa tiene un riesgo terrible, pero vos lo catalogás ya al paciente, mire, usted tiene una prediabetes, si quiere decirle, o está ahí a punto de ser diabético. Tenemos que trabajar para no llegar, pero no solamente para no llegar a ser diabético, retrasar la aparición de diabetes, sino porque esto tiene mucho riesgo cardiovascular para sus arterias. Entonces necesitamos trabajar y poner en orden esta parte. Ahora, si te vino diabético, toda la carga, metformina en altas dosis, ya lo vamos a ver con el tratamiento médico. ¿Te contesté, Alejandro? Sí, Bien. profe, Bien, muchas gracias. estamos. ¿Alguien más quiere opinar algo, acotar algo, sumar algún comentario? Nada, che, un grupo bastante mudo tengo. Bueno, descansamos, chicos, unos 5 minutitos, ¿ah? ¿Les parece? Porque es medio abrumador y es medio cansador. Y voy muy despacito y tenemos mucho para ver, pero que hay puntos que son súper importantes y tenemos que manejarlos desde el punto de vista práctico. Aguardamos un ratito y nos comunicamos. A las 5 minutitos más. Ok, profe.